Verano 1945. Durante la celebración de la victoria del Día de Europa en la Plaza Roja de Moscú, frente al Palacio del Kremlin y los líderes soviéticos, el famoso ejército ruso celebró su victoria sobre la Alemania nazi. Al igual que en el Imperio Romano, los soldados arrojaron banderas de los vencidos a los pies del vencedor, el hombre que derrotó a Adolf Hitler, el generalísimo Joseph Stalin. Después de 20 años en el poder, el amo de la URSS está en la cúspide de su gloria. Un poeta escribió esto: Stalin, eres más alto que los altos espacios celestiales y solo tus pensamientos son mayores que tú. Tu espíritu, Stalin, es más brillante que el sol. Lo llamamos el pequeño padre del pueblo. En todo el mundo, él representa la esperanza de una sociedad más justa. Es el ídolo de cientos de millones de personas. En Francia, también cantamos sus alabanzas. Con todo nuestro corazón, proclamamos nuestro ardiente amor por Stalin y le aseguramos nuestra inquebrantable confianza. Mientras tanto, este hombre es uno de los mayores criminales de la historia. Asesinó a su propio pueblo con una brutalidad ilimitada. Aniquilaremos sin piedad a cualquiera que amenace con hechos o incluso con pensamientos la unidad del Estado. Estableció el Gulag y esclavizó a 18 millones de personas. Hay que cortar a los miembros destructivos del partido para preservarlo antes de exiliarlo a Kazajistán. Nadie lo vio venir, pero solo unas semanas después, Stalin tomó el poder. No lo dejará más. Eligió asentarse aquí, en la ciudadela del Kremlin, el antiguo Palacio de los Zares. Desde allí dirigirá la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el país más grande del planeta, con unas pocas personas que lo seguirán ciegamente durante unos 30 años. Quería ir más allá, mucho más allá que Lenin. Quería reescribir la historia y su determinación era absoluta. Nosotros los bolcheviques somos una raza especial. Los demás no tienen valor, no valen nada. No lo duden, camaradas. Después de la clase trabajadora, estoy listo para dedicar toda mi fuerza y cada gota de mi sangre. Stalin quería un borrón y cuenta nueva del pasado. Eliminó abruptamente las huellas de la vieja Rusia que la revolución había perdonado. Pasó un decreto diciendo que la religión está en contra de los intereses del pueblo. En todo el país, eliminó los viejos íconos ortodoxos antes de destruirlos. En lugar del viejo orden, tenía un proyecto radical que era construir el comunismo. Un ideal, una sociedad feliz y saludable, sin ricos ni pobres. Un mundo donde todo se comparte, donde todos tienen iguales oportunidades al nacer, donde la salud y la educación son accesibles para todos. Para la Unión Soviética tenía una ambición ilimitada. La vieja Rusia siempre ha sido derrotada. Debido a su retraso, reducir el ritmo significa quedarse atrás y perder. Nosotros, en la Unión Soviética, no queremos ser derrotados nunca más. Lanzó proyectos de construcción gigantescos: rascacielos subterráneos, ferrocarriles, presas, plantas de energía. Quería modernizar Rusia a toda velocidad para convertirla en un paraíso para los trabajadores, un mundo donde el desempleo no exista y donde cada trabajador pueda ofrecer una vida digna a su familia. Un mundo donde Stalin ocupe la primera posición. Nosotros, los pioneros del gran país, soldados del partido, siempre listos. Te agradecemos, Stalin, por la felicidad que estás proporcionando a nuestro país. Stalin es el líder de los comunistas. Su retrato está en todas partes, en fábricas, en trenes, en cada aula, incluso en los comedores. Debe ser perfecto porque refleja el éxito del comunismo. Él personalmente corrigió su biografía oficial con millones de copias vendidas. En las copias añadió una nota manuscrita. A lo largo de la frase, Stalin es el mayor capitán de todos los tiempos y pueblos. En realidad, el verdadero Stalin es más común. Solo mide 1,60 metros.
se pone zapatos con tacones de cuña. A menudo se para en una pequeña plataforma de madera que lo hace parecer más alto. Mira esta imagen excepcional. Es su rostro real. Su piel está marcada porque tuvo viruela a los 7 años. Pero, curiosamente, en público, tenía la piel impecable. El nuevo amo del Kremlin es un misterio para su pueblo. Pasa su tiempo encerrado en su oficina y esconde celosamente su vida privada. Aquí están las únicas fotos que quedan de su esposa, Nadezhda. Ella era una antigua camarada de lucha, 22 años menor que él. Tuvo 2 hijos con Nadezhda, Vasily y Svetlana. Les dedicó poco tiempo, pero en su niña demostró una verdadera fascinación. Te extraño, papá. No me importa si el mundo entero me odia. Si papá me pide ir a la luna, lo haré. Algunas fotos muestran a Stalin en sus momentos de relajación. Durante algunas vacaciones, cuando llevaba a sus diputados al Mar Negro en villas del partido. Ekaterina Voroshilov, la esposa de uno... Levántense. Stalin mismo está ausente de los debates, pero nombró como juez a uno de sus seguidores, Andrei Vashinsky. Le dijo las sentencias que debían pronunciarse. Muerte. Declaró abierta la sesión del Tribunal Especial del Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Para que el juicio pareciera creíble a los ojos del público, era necesario que los acusados admitieran su culpa. Fueron torturados durante semanas y realmente no tenían otra opción. ¿Cómo digo esto? Ya he explicado esto en mi última declaración de que mis sentimientos contra la revolución con respecto al poder soviético nunca realmente me abandonaron. Reconozco completamente esto. Reconozco eso. Merezco el peor castigo. Para el fiscal, ahora es pan comido. El gobierno los condena y solicita que los acusados sean fusilados. Después de varios días de deliberaciones, el juez pronunció el veredicto. Sabía que Stalin estaba evaluando su desempeño. De ahí una cierta sensación. Kalaninko 5 y Andrei Bash, según los artículos 583, 584, 586 y 5811 del Código de la URSS. La Unión Soviética les impone la pena más alta, ser fusilados con la confiscación de todos sus bienes. Su sentencia se conmutará por 10 años de prisión, pero el mensaje es claro. Aquellos que se opongan a Stalin serán brutalmente aplastados. Así como también sus seres queridos, Stalin se está volviendo brutal. Su relación con su hijo mayor Yakov, nacido de una primera unión, se volvió fría. Recientemente intentó suicidarse. Su padre no mostró compasión, ni siquiera pudo disparar al blanco. No puedo tener nada en común con él. La relación de Stalin tampoco iba bien. Su esposa, Nadezhda, es frágil. Constantemente era reprendida por su esposo. Durante una disputa en la que Stalin la insultó, ella se dejó llevar. Eres un verdugo. Eso es lo que eres. Estás atormentando a tu propio hijo, a tu esposa, al pueblo ruso. Es imposible vivir contigo. Después de 14 años juntos, Nadezhda ya no tiene fuerzas. Una noche de invierno, después de otra pelea durante una recepción oficial en el Kremlin, Nadezhda regresó a su habitación y se suicidó con una bala de revólver en el corazón. La verdad permanecerá oculta durante 60 años. A los rusos se les dijo que Nadezhda murió de apendicitis, porque según los líderes comunistas, el suicidio se considera traición. Incluso su amiga Paulina Molotov lo condenó. Nadezhda estaba equivocada. Dejó a Stalin en un periodo tan difícil. Stalin no permaneció en el funeral. Estaba devastado. Oh, Nadezhda. Nadezhda, cuando era necesario, no fue una buena. En lugar de ti, tus hijos y yo. Me abandonó como a un enemigo. Me hizo un lisiado. Arruinó mi vida. En la URSS, nada será lo mismo otra vez. Stalin era brutal. De ahora en adelante, será despiadado. Sus primeros objetivos fueron los campesinos que se negaron a entregar sus tierras al Estado y unirse a los koljoses. Estas enormes cooperativas donde todo se comparte bajo control del partido.
Stalin envió a oficiales de policía a recorrer el campo y requisar las cosechas. Su misión es asfixiar a las familias que resisten sus políticas, torturas, asesinatos. Nada podía detenerlos. Uno de estos policías es Lev Koplov. Participé en estas expediciones, sondeando el suelo para descubrir los escondites. Vacié las despensas mientras me obligaba a no escuchar las lágrimas de los niños y los gemidos de las mujeres. Todo estaba permitido. Destrucción, mentiras, robo. El fin justificaba los medios. Nuestro objetivo era el triunfo universal del comunismo. 1933, el año del resultado. Las requisiciones de Stalin causaron una tragedia en Ucrania. Una de las regiones más ricas de Europa ya había sido devastada por la hambruna en la década de 1920 bajo Lenin. Pero esta vez, la masacre alcanzó alturas inimaginables. Los campesinos ya no tenían nada para comer. Un padre le escribió a su hijo en Moscú: «Mi querido hijo, te escribo para decirte que tu madre ha muerto. Murió de hambre después de meses de sufrimiento. Yo mismo no tengo mucho tiempo». Algunos miembros del partido en el lugar no entendían que esta hambruna era conocida e incluso deseada por Stalin. Protestaron. ¿Está al tanto el camarada Stalin? Un miembro del Politburó. ¿Está al tanto de lo que está pasando en Ucrania? De lo contrario, permítanme insinuarlo. Un tren lleno de cadáveres acaba de llegar a Kiev, después de recoger cuerpos en el camino. En Moscú, Stalin quería eliminar a los ucranianos que aún resistían sus políticas. Prohibió a los campesinos hambrientos salir de sus aldeas para llegar a las grandes ciudades. Con plena conciencia, condenó a muerte a 5 millones de personas. La mitad de ellos eran niños. Es una de las mayores masacres del siglo. Al mismo tiempo, el diputado francés Édouard Herriot llegó a Ucrania invitado por el gobierno soviético. Hago fervientes votos por la prosperidad del pueblo ruso. Espero que mi viaje sea útil para su felicidad y la paz del pueblo. El francés y la delegación que lo acompañaba visitaron Ucrania en tren. Estaba complacido con el viaje. Recorrí Ucrania. Puedo asegurarles que la vi como un jardín en plena producción. Solo hay jardines de koljós, cultivos admirables e irrigados. Mientras se dice que Ucrania está siendo devastada por la hambruna, permítanme encogerme de hombros. ¿Cómo pudo el francés ignorar la muerte de millones de personas? De hecho, las calles fueron limpiadas antes de su llegada. Los trabajadores que conoció eran actores. Trajimos comida. Édouard Herriot fue engañado por la propaganda. En Moscú, el régimen de Stalin está lleno de mentiras. Le dio una misión a periodistas y cineastas. No deben describir el mundo como es, sino como debería ser. La cosecha es mala. Tenemos a campesinos radiantes filmados en campos magníficos. Los resultados industriales son decepcionantes. Publicamos comunicados de prensa victoriosos con números falsos. Inventamos héroes como este famoso minero, Alexei Stakhanov. Durante una competencia, rompió el récord de productividad al extraer 14 veces más carbón que los demás. Esta historia es completamente falsa. Fue inventada por el partido, pero ayudó a engañar a los soviéticos. En verdad, la URSS ya no es solo un estado policial gigantesco. Los agentes de Stalin están en todas partes. Controlan toda la sociedad. Recibieron una orden aterradora. No solo quieren arrestar a los sospechosos, sino también deportarlos. En todas partes, miles de hombres, mujeres y niños son agrupados y llevados a destinos desconocidos. Un niño recuerda: ¿cuánto duró el viaje? No tengo idea. En el vagón, 7 personas murieron de hambre. Cuando llegamos a Tomsk, nos sacaron y descargaron los cadáveres. Niños, jóvenes y ancianos. Se dirigieron al Gulag, los campos de trabajo soviéticos. Eran verdaderos campos de concentración establecidos por Stalin
mucho antes de su aparición en Alemania. Eran todos enemigos de la revolución, al menos desde el punto de vista oficial. En realidad, ciudadanos comunes, personas notables, religiosas, que no tienen nada de qué ser culpadas, pero que no encajan con el funcionamiento del régimen. Están mezclados con prisioneros de derecho común. En el partido decimos que es reeducación a través del trabajo y estamos orgullosos de ello. Aquí, los espíritus desviados deben ser reencausados. En realidad, estos prisioneros se convierten en esclavos. En los campos del lejano norte, la temperatura a veces cae hasta menos 50 grados. Un prisionero, ¿verdad? Es peligroso dejar de moverse. No puedo dejar de mover mis dedos de los pies y apretar los puños. El acto de tocar una herramienta de metal con las manos desnudas puede arrancar la piel. Maria Jove no puede soportarlo más. Es una prisionera política. Nuestro equipo está compuesto por intelectuales. Pero entre estos espantapájaros, ¿quién reconocerá a violinistas, arpistas, científicos? Estamos en un estado constante de aturdimiento y estupor. El 2 de agosto de 1933, un evento mostró la crueldad y la absurdidad del sistema. Ese día se inauguró el canal de Stalin. 200 kilómetros de vías fluviales que conectan desde el Mar Blanco hasta el Mar Báltico. Con solo picos y palas, 300.000 prisioneros cavaron este canal. Excepcionalmente, Stalin decidió moverse. Quería hacer del canal, que llevaría su nombre, el símbolo de su éxito. Teóricamente, fue una hazaña técnica que acortó el plazo de construcción del Canal de Panamá. En verdad, es una nueva tragedia. 30.000 prisioneros, es decir, 1 de cada 10, murieron durante la construcción. Murieron en vano. Parece difícil de creer, pero para cumplir con los plazos establecidos por Stalin, el canal no fue excavado lo suficientemente profundo. Ambos barcos nunca podrán utilizarlo. En el extranjero, estamos lejos de imaginar el horror causado por el sistema stalinista. La mayoría de los medios occidentales repiten las mentiras de la propaganda bolchevique. Mientras tanto, el Gulag se está desarrollando en todas partes. Así es como las noticias francesas describen una antigua prisión del zar en Siberia. Una vez, los revolucionarios del zar fueron encarcelados allí. Hoy, el gobierno soviético decidió darle otro uso a este lugar. La producción privada ahora se realizará allí, bajo la supervisión de un instituto científico especial. Intoxicadas por la propaganda, cada año, delegaciones comunistas de todo el mundo, y especialmente de Francia, venían a Moscú para saludar al pequeño padre de los pueblos. A pesar de los crímenes de Stalin, los mítines prestigiosos se multiplicaban rápidamente, como el del escritor francés Louis Aragon, quien no solo aprueba el Gulag, sino que públicamente canta sus alabanzas. El proletariado llevará a cabo esta tarea histórica, la rehabilitación del hombre por el hombre. Estamos en un momento en la historia de la humanidad que se asemeja a la transición del simio al hombre, para el partido bolchevique y su último Stalin. ¿Ahora explicas tal deslumbramiento? En el Congreso de 1935 en Moscú, el discurso de Maurice Thorez, el líder del Partido Comunista francés, explicó que Stalin devolvió el orgullo a los trabajadores. Escuchen, camaradas, por un momento. Sucedió que los trabajadores comunistas no sabían cómo responder en las fábricas, no sabían cómo defenderse contra tales acusaciones o tales culpas. Hubo un tiempo en que, debido al sectarismo, no tenían los medios para responder. Ya no había armonía entre ellos y la gran masa de trabajadores. Ahora están orgullosos, están hablando, respondiendo, dando sus argumentos. Son conocidos en las fábricas, dicen que son los comunistas. Esos son los que organizan el Frente Unido y el Frente Popular. Estamos seguros de la victoria porque el timón de nuestro barco está en las firmes manos del mayor piloto.
de nuestro querido y gran Stalin. Cegado por su ideal comunista, el francés no dijo o no quiso darse cuenta de que Stalin había cambiado hace mucho tiempo, que su único propósito ahora era consolidar su poder. Stalin decidió matar a toda una generación que aún lo eclipsaba. Recuerden el funeral de Lenin en 1924. La mayoría de los que llevaban el ataúd con Stalin morirían. Zinoviev, ejecutado. Tomsky, llevado al suicidio. Rykov, fusilado. Rodek, asesinado. Stalin encuentra placer en neutralizar a los seres queridos. Usa a tu víctima. Prepara cuidadosamente el golpe. Lleva a cabo tu venganza sin descanso y luego ve a dormir. No hay nada más dulce que esto en el mundo. En 1938, atacó a su compañero más cercano en la lucha, su querido Bukharin. Ha sido amigo durante 15 años, pero se atrevió a contradecirlo varias veces. A sus ojos, se convirtió en un enemigo. Para preparar la caída de esta gran figura del régimen, comenzó la apisonadora de la propaganda. En todo el país se tiene la opinión de que estas conspiraciones fueron ferozmente cometidas por los agentes del capitalismo, perros del fascismo, nada menos que Bukharin y su equipo. Camaradas, lo que tengo que decirles fue confirmado por Stalin. Nuestro país está rodeado de enemigos que quieren destruir nuestro país y a nuestro pueblo. Muévanse contra estos enemigos. Muerte a estos parásitos. Durante este tiempo en Lubianka, la sede de la policía secreta, Bukharin está siendo torturado. En una carta, implora a su viejo amigo Stalin: te estoy escribiendo esta carta, que probablemente será la última. Mi corazón sangra al pensar que puedas creer que soy culpable. Estoy dispuesto a arrastrarme de rodillas y suplicarte que canceles este juicio para mí. Si la muerte me espera, te ruego, en nombre de todo lo que te importa, que no permitas que me fusilen. Me gustaría tomar veneno, te lo suplico. Es verdad que la muerte espera a Bukharin. El 2 de marzo de 1938, en una sala llena de miembros de la policía política, comenzó su juicio. Es mera formalidad. Nuestro pueblo quiere una cosa. Necesitamos aplastar estas plagas. Bukharin está en el banquillo de los acusados, pero no queda nada, ninguna imagen de él. No se le consideró lo suficientemente dócil como para ser utilizado en la propaganda. Será fusilado y su familia deportada. Pero sobre todo, soñaba con atacar a la Unión Soviética y anexar su territorio para beneficio del pueblo alemán. La misión del movimiento nazi es destruir el bolchevismo judío. Destruir Rusia dará al pueblo alemán un espacio vital que los amos necesitan para alimentarse. Mi ambición es ser el hombre que romperá el marxismo. Stalin finalmente se dio cuenta de la amenaza, pero demasiado tarde. La URSS no estaba preparada para un conflicto. Sus armas estaban obsoletas. Su personal había sido diezmado. Durante el terror, había mandado fusilar a 20.000 oficiales soviéticos. De los miembros del Estado Mayor que estaban a su alrededor en esta película de 1934, solo quedan unos pocos generales anticuados que no entienden nada de la guerra moderna, como el audaz Budioni. No cambiarás mi opinión. Tan pronto como estalle la guerra, todos gritarán: Juan, trae la caballería. Para compensar el retraso, Stalin necesita algo de tiempo. En agosto de 1939, logró llegar a un acuerdo en el último minuto con Ribbentrop, el embajador de Hitler en Moscú. Los dos gigantes firman un acuerdo de no agresión solo unos días antes de desencadenar la Segunda Guerra Mundial. Un acuerdo antinatural, que tiene muchas intenciones ocultas, pero que le da a Stalin un respiro. Todo es solo un juego sobre quién logrará engañar al otro. Ya verán, Rusia logrará evitar la guerra con Alemania por un tiempo más. Una semana después, el 1 de septiembre de 1939, el ejército alemán atacó Polonia. Es el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. En pocas semanas, los nazis aplastaron al ejército polaco y lograron una victoria resonante, la primera de muchas.
8 meses después, en mayo de 1940, Hitler atacó desde el oeste y ocupó Francia en menos de 2 meses, imponiendo su ley en la mitad de Europa: ocupación militar, persecuciones raciales y represión política. Mientras tanto, Stalin no permaneció inactivo. A favor del pacto firmado con Hitler, conquistó nuevos territorios. En el invierno de 1941, todavía piensa que está a salvo de un conflicto con Alemania, pero esta vez se equivoca. Es en ese momento cuando Hitler decidió hacer realidad todos sus sueños: destruir la Unión Soviética. Es el plan Barbarroja, una de las mayores operaciones militares de la historia. Hitler planeaba abrumar al ejército soviético y llegar a Moscú en solo unas semanas. Ya en primavera, el ejército alemán se prepara para la batalla en la frontera. En el lugar, los generales soviéticos observan los movimientos de tropas, dieron la alarma y pidieron permiso para desplegar soldados. Pero en el Kremlin, Stalin, tan paranoico como siempre, teme una trampa. Les responde: tienes una gran cabeza, pero un cerebro pequeño. Alemania nunca se enfrentará sola en la guerra contra Rusia. 16 de junio de 1941, un espía envió un mensaje diciendo que un ataque era inminente.